Brahman con Gir. ¿Por qué seguir invirtiendo en razas que no ofrecen lo mejor de ambos mundos? Si llevas tiempo en la industria ganadera, seguro has escuchado a muchos alabar las cualidades del ganado Brahman y del Gir. Pero ¿qué sucede cuando estas dos razas no cumplen las expectativas en ciertos aspectos? Hay quienes consideran que centrarse solo en una de estas razas puede no ser la mejor decisión, y es que, aunque el Brahman es reconocido por su resistencia al calor y el Gir por su capacidad lechera, son realmente la mejor opción para todos los climas, terrenos y objetivos productivos. Pero antes de que descartes completamente estas razas o te sientas decepcionado por lo que pueden ofrecer, hay un camino que puede llevarte a obtener lo mejor de ambos mundos. La clave no está en elegir uno sobre otro, sino en la combinación estratégica de sus cualidades. Brahman con Gir, una fusión poderosa que, cuando se utiliza correctamente, puede transformar la productividad de tu ganado. Brahman y Gir, lo mejor de dos mundos. Aunque ambos tienen cualidades excepcionales por separado, el potencial realmente se maximiza cuando se cruzan. El Brahman, oriundo de la India, es famoso por su capacidad para prosperar en condiciones de calor extremo, resistir plagas y enfermedades, y su adaptabilidad a terrenos difíciles. Su naturaleza resistente es fundamental para entornos tropicales o semiáridos, donde otros bovinos podrían luchar por sobrevivir. Por otro lado, el Gir, también originario de la India, es un campeón de la producción de leche. Conocido por su temperamento dócil y capacidad de producir leche de alta calidad, incluso en condiciones difíciles, el Gir ha sido la base para mejorar las razas lecheras en muchas partes del mundo, incluyendo Sudamérica. A nivel global, su genética ha mejorado considerablemente la producción lechera en regiones cálidas. Al cruzar Brahman con Gir, el resultado es un híbrido que combina lo mejor de ambos progenitores. Obtienes un ganado robusto, resistente a enfermedades y capaz de soportar climas extremos, al mismo tiempo que aseguras una alta producción de leche y carne de calidad. Mejora de la productividad lechera y cárnica. Uno de los principales atractivos del cruce entre Brahman y Gir es su capacidad para mejorar tanto la producción de carne como de leche. El Brahman es conocido por su carne magra, mientras que el Gir sobresale en la producción lechera. El cruce ofrece una sinergia en la que los terneros heredan una constitución robusta y productiva. Cuando se trata de carne, el Brahman aporta una excelente capacidad de adaptación a sistemas de pastoreo extensivo, permitiendo una alimentación más natural, lo que resulta en una carne más saludable y magra. Además, su alta resistencia a parásitos y enfermedades reduce significativamente los costos veterinarios y mejora la rentabilidad general del sistema productivo. Por su parte, el Gir, al tener un perfil genético que se orienta más a la producción láctea, incrementa la capacidad de las hembras de producir leche incluso en condiciones de estrés. Este aumento en la productividad lechera puede ser decisivo para aquellos ganaderos que buscan diversificar sus ingresos. Los cruces Brahman-Gir pueden producir vacas que no solo crían terneros sanos y fuertes, sino que también pueden generar leche de manera eficiente. Adaptabilidad a distintos sistemas de manejo. El cruce entre Brahman y Gir no solo maximiza la producción en sistemas extensivos, también ha demostrado ser altamente adaptable a sistemas semi-intensivos e intensivos. Esta versatilidad es crucial en regiones donde el cambio climático y las fluctuaciones en la disponibilidad de recursos exigen flexibilidad en los sistemas ganaderos. Por ejemplo, en zonas donde el pasto es limitado y la calidad del agua es un desafío, el cruce Brahman-Gir ha mostrado una gran capacidad de adaptarse, manteniendo un buen nivel de producción. La capacidad del Brahman de conservar energía y reducir el gasto calórico en condiciones adversas, combinada con la producción de leche del Gir, permite que estos animales prosperen donde otros fallarían. Además, en sistemas más controlados y tecnificados, como los feedlots, el cruce Brahman-Gir también ha mostrado resultados prometedores. Al adaptar su alimentación a dietas balanceadas y controladas, estos animales logran un aumento de peso óptimo, lo que mejora la rentabilidad en la producción de carne.
salud y resistencia, menos enfermedades, menos preocupaciones. Uno de los mayores retos en la cría de ganado es la lucha constante contra enfermedades, plagas y parásitos. Sin embargo, cuando se trabaja con animales Brahman y Gir, este desafío se ve mitigado significativamente. Ambos son naturalmente resistentes a muchas de las enfermedades y problemas que afectan a otras razas. El Brahman, en particular, tiene una piel más gruesa y una capa de pelo corta que lo protege de los insectos. Además, su capacidad de sudar profusamente les permite mantener su temperatura corporal baja en ambientes cálidos, reduciendo el estrés por calor y mejorando la inmunidad frente a enfermedades relacionadas con el clima. El Gir, por su parte, ha evolucionado en entornos igualmente difíciles, lo que le ha conferido una inmunidad robusta contra muchas de las enfermedades que afectan a los bovinos en climas cálidos y húmedos. El resultado de cruzar estas razas es un ganado que no solo es altamente productivo, sino también resistente a las enfermedades, lo que se traduce en menos gastos veterinarios y una mayor tasa de supervivencia. Esta característica es vital en entornos donde los tratamientos médicos pueden ser costosos o difíciles de conseguir. Mejor fertilidad y longevidad. Uno de los problemas más costosos para los ganaderos es la baja tasa de fertilidad y la corta vida útil de las vacas. Con el cruce Brahman-Gir se observa una mejora considerable en ambos aspectos. Las vacas Brahman son conocidas por su longevidad y capacidad reproductiva, manteniéndose fértiles y saludables durante muchos años. Por otro lado, el Gir también destaca por su alta fertilidad, lo que hace que este cruce tenga una excelente tasa de concepción y una vida reproductiva prolongada. Esto significa que al cruzar Brahman con Gir, no solo se incrementa la producción de terneros por vaca a lo largo de su vida, sino que también se reduce la necesidad de reemplazo frecuente del rebaño. La longevidad y fertilidad del ganado Brahman-Gir son un activo valioso para los ganaderos que buscan reducir costos y maximizar su retorno sobre la inversión. Temperamento, docilidad sin perder vigor. El temperamento del ganado es un factor crítico en la eficiencia de las operaciones ganaderas. Los animales más dóciles son más fáciles de manejar, lo que reduce el estrés tanto para el ganado como para los ganaderos. Aquí es donde el Gir sobresale. Su temperamento dócil lo convierte en una raza fácil de manejar, lo que es un factor decisivo en muchas operaciones lecheras y cárnicas. Cuando se cruza con Brahman, que tiene un temperamento más independiente y resistente, se obtiene un equilibrio perfecto. Los animales resultantes tienden a ser lo suficientemente dóciles como para ser manejados fácilmente, pero sin perder la energía y el vigor necesarios para sobrevivir en ambientes difíciles. Este balance es crucial para sistemas de producción de carne y leche que requieren animales robustos, pero manejables. Mejoramiento genético y sostenibilidad. El cruce Brahman-Gir no solo es una solución inmediata para mejorar la productividad, también es una estrategia sostenible a largo plazo. A través de programas de mejoramiento genético bien planificados, se pueden obtener generaciones de animales aún más productivos y adaptables. Estos programas permiten seleccionar los mejores rasgos de ambas razas, lo que da como resultado animales que no solo son resistentes y productivos, sino también sostenibles en el tiempo. Además, esta sostenibilidad no solo beneficia al ganadero, sino también al medio ambiente. El ganado Brahman-Gir, al ser más eficiente en el uso de recursos como agua y alimento, tiene un menor impacto ambiental. Esto es especialmente importante en una época donde la ganadería está bajo escrutinio por su impacto en el cambio climático y el uso de recursos naturales. Un futuro más brillante con Brahman y Gir. En el competitivo mundo de la ganadería, no es raro centrarse en las limitaciones de una raza en lugar de explorar su potencial. Al analizar al Brahman o al Gir de manera aislada, es fácil identificar ciertos desafíos. Por ejemplo, el Brahman, aunque sobresale por su adaptabilidad
a climas extremos y resistencia a enfermedades. No es conocido por su producción lechera. El Gir, por otro lado, destaca por su capacidad para producir leche en condiciones difíciles, pero no tiene la misma robustez en términos de adaptación climática que el Brahman. Sin embargo, la verdadera fortaleza de ambas razas se manifiesta al combinar sus mejores cualidades en un cruce bien planificado. El cruce Brahman-Gir reúne lo mejor de ambos mundos. Del Brahman hereda su excepcional capacidad para resistir las inclemencias del clima, soportar temperaturas elevadas y enfrentar condiciones adversas con fortaleza. Esto es crucial en muchas regiones donde el ganado enfrenta desafíos extremos, como calor, humedad y escasez de agua. Además, la robustez del Brahman lo convierte en una raza resistente a parásitos y enfermedades comunes en climas tropicales, reduciendo la necesidad de tratamientos veterinarios costosos. Por su parte, el Gir aporta un valor incalculable en términos de producción láctea. Este ganado es conocido por su capacidad para producir leche de alta calidad incluso en condiciones difíciles, como en zonas áridas o con pastos de baja calidad. Además, el Gir es una raza dócil, fácil de manejar y muy adaptable a diferentes sistemas de producción, lo que simplifica las operaciones diarias del ganadero. El resultado de cruzar Brahman con Gir es un animal versátil y equilibrado que maximiza la producción tanto de carne como de leche. Este híbrido no solo se adapta a una variedad de climas, sino que también puede prosperar en diferentes tipos de manejo, desde sistemas extensivos hasta semi-intensivos. La combinación de la resistencia del Brahman con la capacidad lechera y el temperamento dócil del Gir crea un ganado altamente productivo y fácil de manejar, lo que es una gran ventaja para los productores. Además de mejorar la calidad de la carne y la leche, este cruce tiene un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema ganadero. Los animales que son más eficientes en el uso de recursos como agua y alimentos ayudan a reducir el impacto ambiental de la ganadería, un factor crucial en la actualidad. A medida que el cambio climático y la demanda de alimentos presionan cada vez más a la industria ganadera, el cruce Brahman-Gir ofrece una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Por lo tanto, el futuro de la ganadería no tiene por qué verse limitado por los desafíos de una sola raza. En lugar de concentrarse en los puntos negativos, los ganaderos deberían enfocarse en el potencial del cruce entre Brahman y Gir. Esta combinación estratégica de características permite mejorar la productividad, aumentar la eficiencia y asegurar un sistema ganadero más sostenible a largo plazo. Si alguna vez has dudado sobre el futuro de tu operación ganadera, el cruce Brahman-Gir podría ser la clave para un futuro más brillante y próspero.